Hoy vamos a estar hablando de dos temas que hicieron un poco a la semana. Uno tiene que ver con este informe de la Contraloría acerca de la declaración jurada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y un incremento notable en los rendimientos que obtuvieron empresas vinculadas con el expresidente. Enseguida te voy a contar con quién vamos a estar hablando de ese tema. También vamos a hablar hoy sobre lo que pasa en Venezuela. Tema, digamos, regional. Hoy tenemos ciudadanos venezolanos viviendo en Paraguay como consecuencia de esta diáspora que se ha dado de los venezolanos en las últimas décadas. Vamos a estar hablando de eso. Antes, rápidamente, un par de comentarios que quería hacer. Ustedes saben que en la semana ocurrió un hecho bastante peculiar. El oficialismo colorado decidió expulsar a un senador de su organización, de su movimiento. Sigue siendo senador. Estamos hablando de Javier Vera, este hombre conocido como Chaqueñito. Recordemos que Javier Vera ingresó al Congreso de la mano de Payo Cubas y después se produce lo que se llama transfugismo, es decir, se pasa a otro partido, en este caso, digamos, al Partido Colorado y al oficialismo colorado. Y llamó la atención porque en realidad todavía no sabemos exactamente qué elementos hay en el caso de Chaqueñito. En la primera conferencia de prensa que dieron, el líder de la bancada de Honor Colorado habló de conductas que tienen que ver con acciones privadas que no condicen con la moral y las buenas costumbres, digamos, cuestiones que tiene muy en cuenta Honor Colorado, o sea, cuestiones privadas. Hay versiones que dieron a conocer inclusive legisladores de que la cuestión sería más complicada y que en los videos que supuestamente grabó el senador Vera habría cuestiones de menores. Él niega categóricamente esto y hasta el momento no hay ninguna investigación al respecto. ¿Por qué vale la pena mencionar esto? Las cuestiones que ocurren en el ámbito privado no son del interés público, son cuestiones del ámbito privado. O sea, si el senador Vera tiene algunas prácticas de las que fuere en su vida privada y eso no afecta a terceros, es una cuestión de su vida privada. O sea, ese no es un argumento ni siquiera para sacarlo de ningún sector. Si hubiera allí la comisión de algún delito, es otra historia. Pero lo que quiero ir es a esto. Es muy curioso cuando desde la clase política hablan de la moral y las buenas costumbres y consideran grave lo que haga una persona en su vida privada y pasen por alto lo que hagan en su vida pública. Porque en realidad lo que a nosotros nos interesa no es lo que hagan con su vida privada, es lo que hagan en su vida pública como administradores de la cosa pública. Y fíjense lo que pasó en la semana. Ustedes recordarán el caso de Yamil Esgaib. El diputado Yamil Esgaib, cuya hija Majida Esgaib, había sido contratada, siendo ella todavía bachiller, ella está estudiando, había sido contratada en la Embajada de Paraguay en Londres, con un contrato de 3 meses y con un salario de $3.000, 4 horas al día. El propio presidente de la República, Santiago Peña, defendió esta contratación. Dijo que era más, por decirlo en términos muy simples, más barato para el Estado paraguayo contratar a alguien que ya estaba en Londres que tener que enviar a alguna persona del plantel de la Cancillería Nacional. Lo cierto es que resultó sumamente indignante para la cantidad de gente que se está formando en el país, que terminaran contratando de manera directa a esta joven, cuyo mérito principal, aparece por lo menos así, es ser la hija del diputado Yamil Esgaib. Pero el diputado dijo en su momento que
a su hija le resultaba sumamente doloroso esto y que lo único que quería era retirarse, irse cuanto antes. El contrato era por 3 meses. Perfecto. Resulta que ahora nos enteramos que le volvieron a contratar, esta vez por 6 meses, manteniéndole el salario de $3.000. $3.000 son más de 22 millones de guaraníes. Hoy, el director de un hospital gana 15 millones de guaraníes. Un médico que terminó la carrera de 6 años, que estuvo 2 años de internado, que tuvo 6 años de especialización, que tuvo 2 años de subespecialización, gana por un vínculo 4 millones de guaraníes. Si está trabajando 36 horas a la semana, cobra 15 millones. La hija de Yamil Sgay, por 4 horas a la semana, está cobrando $3.000, más de 22 millones de guaraníes. Estas son las cuestiones que realmente a nosotros nos interesa. Esto tiene que ver con la vida pública de los políticos y las acciones públicas de los políticos. Resulta casi irónico escuchar de la boca de senadores que separan a un legislador por cuestiones que tienen que ver con su vida privada, cuando no tienen empacho en mantener en su movimiento a legisladores que están siendo investigados por tener relaciones con el narcotráfico, estar acusados de hechos de corrupción o mantener sin ningún pudor la práctica del nepotismo. Es un festival de hipocresía cuando nos hablan de la moral y las buenas costumbres y siguen manteniendo como práctica principal hacer uso absolutamente arbitrario y en beneficio propio del dinero público. Lo que hagan en su vida privada es un problema de ustedes. Lo que hagan en público y con los recursos públicos es un problema nuestro. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, estamos nada menos que con el Contralor General de la República, Camilo Benítez. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Bueno, Camilo, quiero ir directamente a lo que obviamente ha generado atención en la semana. Este informe sobre el crecimiento de los ingresos de 2 empresas vinculadas al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante su gobierno. Entiendo que este informe de la Contraloría nace con un pedido del propio Abdo sobre su declaración jurada de bienes. Así es. Apenas salió de la presidencia de la República, él había solicitado que la Contraloría examine la comparación de las últimas declaraciones juradas, porque hay que aclarar que al presidente ya le hicimos su examen de correspondencia en el año 2018, en la salida de su cargo de senador a la presidencia de la República. Y él tenía declarado un crecimiento absolutamente razonable. Ocurre que, como ya teníamos información de las acciones que él tenía en estas 2 empresas, por el trabajo que hicimos en el pasado, sumado a una información que el Ministerio de Economía nos brinda tras una circularización de rutina que nosotros hacemos en todos los casos, vimos que las empresas donde él tiene aproximadamente el 90% de las acciones tuvieron un crecimiento muy por encima de lo normal en su facturación en los 5 años que él fue presidente. Inclusive al extremo de que facturó 70, 80 veces más de lo que facturó históricamente, y hoy sabemos que salida del cargo facturó muchísimo menos, ya volvió otra vez a facturar poco. Es decir, esa facturación extrema que tuvo de más de 80 millones de dólares en esos 5 años coincide justamente con su mandato presidencial. Sumado al hecho de que es una empresa que produce un producto que solamente pueden comprar empresas que a su vez proveen al Estado, sí, que es el asfalto. Nosotros consideramos que ese crecimiento puede estar justificado en la ley, es decir, puede no ser ilegal,
pero también puede ocultar algunos hechos que sí pueden ser ilegales. Por ese motivo nosotros solicitamos informes para profundizar, analizamos los balances de la empresa y solicitamos a la DENIT el destino de la utilidad. Ahí es donde nos informan que por qué no declaró él, y hay que decir, no declaró porque no tiene por qué declarar un patrimonio que aún no es suyo. Ese patrimonio de más o menos 328 mil millones de guaraníes que fue enviado a utilidad, no es un patrimonio de la persona física Mario Abdo, es un patrimonio de la persona jurídica que son estas dos empresas. Por ende, él no tenía por qué declarar. No obstante, puede ser un artilugio que se haga para no declarar y que nos salte su patrimonio de 18 mil millones a 300 mil millones de guaraníes, que como todo el mundo sabe es una declaración pública, entonces todos iban a conocer ese crecimiento. Pero no estamos nosotros reportando que existe una irregularidad en ese sentido. Sí, ese crecimiento puede ocultar irregularidades de índole penal. Y eso a nosotros nos impide poder proseguir. Es decir, cómo nosotros cerramos este procedimiento sin que se averigüe bien exactamente si existen algunas irregularidades o no. En el informe solicitado a la DENIT, ellos nos informan que existen ciertas sospechas sobre algunas cuestiones como por ejemplo los estados financieros que declaran las empresas y los estados financieros que declaran las empresas que le deben a esa empresa. Porque dentro de esta reserva operativa hay un monto de 180 mil millones de guaraníes que le deben empresas vialeras a Aldía, por ejemplo, ¿verdad? Pero esas empresas vialeras no declaran dicha deuda o declaran que le deben menos. Eso puede ser un error de las otras empresas que declararon mal, pero también podría ocultar una suerte de lavado de dinero, por ejemplo. Por eso nosotros, ante esta información presentada por la DENIT, nos sentimos la obligación de enviar al Ministerio Público, porque la DENIT dice, yo no puedo investigar esto sin el acompañamiento del Ministerio Público y de CEPRELAT. Ellos dicen eso en el informe que fue enviado oficialmente por el titular de la DENIT. Y por ese motivo nosotros enviamos al Ministerio Público. ¿Por qué también? Y esto es una confesión que es un criterio institucional nuestro. Nosotros enviamos a la Fiscalía distintos tipos de insumos. Por ejemplo, reportes de indicios de hechos punibles, que son la consecuencia de una auditoría financiera, por ejemplo. Enviamos denuncias penales cuando tenemos la comprobación de la comisión de un hecho punible y mandamos informes como insumo cuando hay sospecha de irregularidades. Es este tercer caso. Este es el tercer caso. Muy parecido, para darte ejemplos, el caso de Nenecho. O sea, el informe de la Contraloría no es producto de una auditoría financiera, es producto de un análisis documental en donde se pudo corroborar que se utilizaron dineros de bono que por ley deben ser para infraestructura para pagar gastos corrientes como salario. Claro, Entonces, a ver, para que quede claro en este caso, ¿cuál es la hipótesis, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros tenemos dos empresas que venden asfalto. sí, Solamente le pueden comprar el asfalto a aquellas empresas que contratan con el Estado porque hacen rutas. Sí. O sea, no hay privados que paguen la Sí. construcción de rutas, paga el Estado. Entonces, estas son empresas que fueron adjudicadas y le compraron a la empresa donde el presidente entonces era el principal accionista, Mario Abdo Benítez. Y la primera cuestión es si efectivamente esas empresas ganaron todo ese dinero. Para eso hay que hacer un cruce de cuánto asfalto importaron y cuánto vendieron. sí. Si aparece que vendieron más asfalto del que importaron, quiere decir de que se está metiendo como una supuesta utilidad una operación que no se hizo. Sí. Ahí es la hipótesis de lavado de dinero. Sí, señor. O sea, por decir que el presidente Abdo haya estado cobrando coima y meta ahí como que era una ganancia de su empresa. Así mismo. Eso no lo pueden hacer ustedes. Nosotros no debemos hacer eso. No les corresponde. No ¿A nos quién le corresponde? ¿A la Y Fiscalía? en principio a tributaciones, antes hoy de NIT y CEPRELAT. Lo que pasa es que esto es un reclamo que nosotros hacemos en todos los países de Latinoamérica. Tiene que ver con la independencia de los organismos de control. ¿Por qué el organismo de control debe ser independiente? El principio número 1, que es el principio de Lima del año 1977, dice que el organismo de control debe ser independiente a quien le controla, porque ese es el primer paso. Claro. ¿Verdad?
estos organismos no son independientes al presidente de la República. Por eso es que nosotros no podemos, pero creemos que se deben agotar todas las instancias. Es decir, el caso de que el presidente de la República haya aumentado 70, 80, 100 veces su cantidad de facturación en un rubro vinculado estrictamente a su administración, levanta todas las alarmas. Claro. Pero no necesariamente significa que esto sea culpable. Claro, hay un pero elemento hay que agotar, sospechoso. y hay que investigar exhaustivamente. DENIT y Óscar Orue, el titular de DENIT, ¿verdad? Dice, me piden a mí que investigue algo que yo no puedo investigar. Ustedes, o sea, vos le pediste directamente que haga ese cruzamiento de estas empresas de Mario Abdo Benítez. ¿Cuánto importaron de asfalto y cuánto vendieron? Sí. ¿Pediste eso? Sí. ¿Y eso te respondió No, DENIT? Nos respondió que el crecimiento de la importación es razonable versus la venta. Pero no tenemos un detalle de exactamente cuánto se importó. Es simplemente una expresión que dice el titular de la DENIT. Es razonable. Dice. Es razonable. Y por otro lado dice lo que no es razonable es la diferencia entre lo que ellos dicen que se le debe y lo que las personas que le deben dicen que le deben. Y dice él, para proseguir en lo que me estás consultando, yo necesito el acompañamiento del Ministerio Público y de CEPRELAT. Y ahí es donde nos encontramos ante una situación entre la espada y la pared. Porque decimos, nosotros no podemos avanzar, pero tampoco podría ser yo tan irresponsable de decir sí es razonable el crecimiento cuando yo veo que hay una utilidad de 50 millones de dólares que no está declarado, ¿verdad? Siendo que en caso de gravedad menor, ¿verdad? Enviamos a la Fiscalía. Y te voy a hacer un dato nomás, porque yo creo que era una situación en la que yo no tenía otra salida. Cuando un funcionario público miente en su declaración jurada, ¿verdad? Que es algo que todos los medios de prensa publican y se escandalizan cuando hay una mentira. Porque el Código Penal reprocha o castiga el dolo, que es cuando uno miente a propósito para que no se sepa lo que yo tengo, también castiga la culpa, que es decir, castiga el error. Situación que yo considero absolutamente injusta, entre paréntesis. O sea, no puede castigarle a alguien porque sin querer se equivocó en la carga, ¿verdad? Nosotros enviamos todos los casos de rectificación al Ministerio Público. Más de 2.000 personas enviamos. Porque nosotros no tenemos la capacidad de interpretar el hecho punible. Claro. Yo no puedo decir si la ley dice error y culpa. Claro, vos no puedes decir si fue un error o fue, digamos... No, y aunque haya sido un error, como igual se castiga, yo tengo que enviar al Ministerio Público. Correcto. Y eso es un hecho mucho menos relevante que esto que estamos hablando. Ya. Ahora, Camilo, la otra cuestión, ¿no? O sea, tenemos primero estas dos empresas que experimentan este incremento supuestamente en sus ventas, lo cual les genera unas espectaculares ganancias. Lo que tenemos es que estas empresas envían la mayor parte de ese dinero que deberían distribuir como utilidades a un fondo. Sí. ¿Correcto? Eso es legal, no hay ninguna discusión al respecto. Ninguna. Lo que ustedes piden también es que se revise ese fondo, si efectivamente ese dinero fue a parar a ese fondo. Sí. ¿Y eso se sabe o no se sabe? No, en primer lugar hay que decir que mandar a reserva operativa o facultativa no solamente es legal, sino que es usual. Es decir, lo hacen la mayoría. La mayoría lo hace, ¿por qué? Porque ayuda a no pagar impuestos. Es decir, al no mandar, no pagar renta, no pagar el impuesto a las utilidades. Pero tampoco podés distribuir. Entonces, al no distribuir, podés eludir el impuesto. Entonces, muchísima gente en el sector privado hace eso porque ayuda a no pagar el impuesto, ¿verdad? Pero mataron más temprano para poder hacer uso de eso. Sí, pero como por ejemplo esta empresa ganó tanto dinero que él tiene un ingreso como un salario de, no sé, 300 millones de guaraníes por mes. Más su salario de presidente de la República. El expresidente. Entonces, él seguramente no necesita el dinero, ¿verdad? Y esta empresa eventualmente siempre le puede distribuir. O sea, esa es una conducta que no es reprochable. Claro. Y no solamente no es reprochable, no es inusual, ¿verdad? En el sector privado. Lo que sí, el aumento es tan significativo, pero no estamos hablando de que vendió el doble, sino que vendió 70 veces más, ¿verdad? Para dar un ejemplo, pasó de 1.300 millones que tenían un promedio en los últimos años a 180.000 millones de guaraníes. Entonces, eso puede esconder un hecho punible, como el que acabaste de decir, ¿verdad? O no, porque acá, ¿cuáles son los hechos punibles que nosotros podríamos evaluar?
no nosotros, el Ministerio Público, claro. ¿verdad? Podría evaluar administración en provecho propio, que es un tipo penal que está dentro de la ley de enriquecimiento indebido. Para eso, podría decir, él hizo más obras de lo normal porque tenía esa empresa que vendía en ese rubro. Sí, pero la ley dice que debe ser un beneficio directo, no indirecto. Yo no sé si podría decirse que él se puede subsumir su conducta en este tipo penal. Claro. En Paraguay, Sí. en otros países es otra cosa. El segundo, lavado de dinero. Como dijiste vos hace un ratito, Que no vendió todo ese asfalto, sino que metió plata ahí. tenía dinero en efectivo, quería bancarizar, entonces hizo esta operatividad. Esa no es función de la Contraloría verificar. Claro. Haríamos mal nuestro trabajo si verificamos dijeran eso. eso, sí. Sí. Y lo otro es evasión impositiva. Claro. Es decir, mentimos en la cantidad y te toca rectificar y pagar impuestos. O sea, cualquiera de esos tres extremos es lo que se tiene que verificar, pero finalmente debe ser una verificación que lo haga la Fiscalía, pero claramente con la DENIT y CEPRELAT. Bueno, Ahora, te pregunto, Camilo, tenemos un vacío en la ley. O sea, la única manera de probar que hubo un delito, si efectivamente vendieron ese asfalto y ese asfalto se lo compraron las empresas adjudicadas por el Estado, es que la ley dijera que vos no te podés beneficiar ni siquiera de manera indirecta, porque hay como reglas no escritas del poder que hacen que la empresa que es adjudicada, si tiene que comprar un insumo y ese insumo lo vende la autoridad de turno, le compro a la autoridad de turno para garantizarme después otras licitaciones, por decir, ¿verdad? O para quedar bien con el poder. sí. En otros lugares eso también está prohibido. O sea, vos no podés beneficiarte ni siquiera haciendo que el que se adjudicó te compre a vos. Totalmente. En Paraguay eso no existe. No, hoy existe la ley de conflicto de interés, pero que no se le puede aplicar a él por el principio de pues la ley es irretroactividad. posterior, digamos. La ley es posterior. Hoy en día la conducta de un conflicto de interés se puede señalar. Ahora, la pena es irrisoria, porque no es una pena privativa de libertad, es decir, es una multa. Es una multa. Yo creo que sí, claramente. El caso del tipo penal de administración en provecho propio debe de poner que sea directo e indirecto, ¿verdad? Porque puede ser una forma de una arducia que pueden utilizar las autoridades en el futuro. En este caso, y yo quiero ser muy claro, nosotros no le estamos atribuyendo a la comisión de un hecho punible comprobado porque no está comprobado. Sí. Lo que creemos es que tenemos la obligación de trasladar a las autoridades competentes para que ellos hagan el trabajo. Lo que dicen es ¿verdad? acá hay que investigar más. Y sí, porque encima los organismos encargados de investigar las supuestas irregularidades son organismos subordinados al funcionario que puede estar en esa sospecha. Claro. Eran subordinados, no es que son, ¿verdad? Claro, cuando vos decías, si esto fuera el Japón feudal, se tendría que hacer la araquiri. No, para aclarar el caso, ¿verdad? Porque parece un exabrupto, parece que es una expresión poco feliz de mi parte. La consulta que no sale en el video de una periodista es si esta es una cuestión inmoral. Claro. No, que claramente hay una inmoralidad gigantesca de un presidente que se dedica al rubro vinculado al Estado y que su empresa facture 100 veces. Claro. Eso es categórico. Claro. Por eso decía, es un vacío legal. Es lo mismo que ahora, o mejor, vamos a suponer que durante el gobierno de Horacio Cartes ya estuviera su cementera. Sí. Y que su gobierno decidiera en ese momento cambiar y hacer ya todas las rutas que haga el Estado van a ser con cemento. Y que todas las empresas adjudicadas le hubiesen comprado el cemento a su cementera. Sí. No hubiese sido ilegal, pero hubiera sido inmoral. Sí. O sea, en el Japón feudal tenía que agarrar su katana y hacerse el harakiri. Sí, así mismo. Eso es lo que explicaste. Sí, lo que yo digo es que si hubiéramos estado en otro país, porque acá la discusión es si es ilegal o no. Y en principio no es ilegal. Claro. Puede estar encubriendo una ilegalidad. Pero si se corrobora que en realidad él importó esa cantidad de insumos y vendió y la empresa construyó con eso la ruta, estamos hablando de una conducta que está regulada en la ley. Claro. Es más, yo tengo la obligación en ese caso, habiéndose verificado, de firmarle el examen de correspondencia y decirle, usted está así, felicitaciones, perdón por todo lo que te hicimos pasar. Pero si fuéramos estado en otros países, ¿verdad? Por una cuestión moral, esto es más,
Yo soy presidente de la OLACEPS, que es la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que tiene 22 países miembros y tiene más de 30 países asociados. Y hablamos mucho de casos emblemáticos. Y yo arrojé este caso. Ni el Contralor de Venezuela podía creer que esto no esté prohibido en Paraguay. ¿Verdad? O sea, perdón a los venezolanos que estamos hablando, pero estoy hablando de un país que parece que hay una sensación que hay mucha corrupción. ¿Verdad? Y todos me dicen, esto no puede ser que no sea ilegal, ¿verdad? Porque es algo que es obvio que no se puede hacer. O sea, una primera cuestión es, bueno, no sé si ahora la nueva ley ya contempla así de específico, pero debería ser. Sí, la ley de contrataciones. Claro, que es lo mismo un poco, para cerrar nomás, la discusión que teníamos, por ejemplo, con el senador Bachi Núñez, con respecto a la ley que condena el nepotismo, que le decíamos, hoy se hacen sencillamente los nombramientos cruzados. Y como la ley solamente dice que el responsable es decir, que el nepotismo es solamente si yo soy el responsable en la contratación y yo contrato a mi familiar, pero ¿qué pasa si yo con otra autoridad me cruzo, vos le contratás a mi hijo, yo le contrato al tuyo y resulta que la figura del nepotismo no existe? Aunque en la práctica sabemos que sí se dio, solo que fue una contratación cruzada. Este es un problema que viene, digo, ya cambié, vamos a desviar un poco el caso, pero dentro de la teoría del derecho y la forma en que nosotros estudiamos el derecho, creemos que el derecho y la justicia son cosas diferentes. Que el derecho es la aplicación de la ley y la justicia es casi una cosa divina. Sí. Y la separación del derecho y la moral, que creemos que están separados cuando no es así. O sea, cada norma jurídica tiene un aspecto moral adentro. Y una inmoralidad debe de constituir, en la mayoría de los casos, una ilegalidad. Y si no, se debe establecer que sea ilegal. Y aprovecho la oportunidad para referirme sobre la ley de proyecto de integridad pública que se va a debatir este año. Esta ley, que yo creo que van a aprobar porque le escuché al presidente de la República que va a promover él mismo, esta ley le otorga un poder a la Contraloría para poder determinar los casos en la violación de la integridad pública, ¿verdad? Porque muchas veces nos escudamos en los legalismos para poder hacer actos inmorales, ¿verdad? Por decirte, el concurso público de algunas instituciones del Estado que no se rigen por la ley de la función pública, ¿verdad? Cuestiones que deben de regularizarse. Por eso esa ley que le incluye a todos los poderes del Estado es tan importante, porque los criterios deben ser iguales para todos, ¿verdad? Y ahí es donde se tienen que subsanar estos problemas que tanto aqueja a la Contraloría, a la ciudadanía, perdón. Camilo, muchísimas gracias. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¿Qué pasó y qué va a pasar en Venezuela? Es la pregunta. Estamos aquí en el estudio con el doctor Jorge Codas Thompson, analista internacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y estamos nosotros vía Zoom, estamos en contacto con Patricio Vallados. Él es subjefe de la misión electoral del Centro Carter, que estuvo en Venezuela. Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por recibirme. ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿cómo estás? Bueno, quiero empezar contigo, Patricio. Contanos, por favor, ustedes con la misión, entiendo, estuvieron ya un mes antes del día de los comicios y de alguna manera había suficientes elementos ya como para presumir que estas elecciones no iban a ser democráticas. Bien, Luis, en efecto, el Centro Carter fue invitado por la Autoridad Electoral de Venezuela, el CNE, a observar el proceso electoral. Nosotros llegamos a Venezuela previo al simulacro que se dio hacia finales de junio y estuvimos todo el mes de julio allá en Caracas entrevistando a oposición, gobierno, autoridades, OSCs, analistas, etcétera, etcétera. Y en efecto, a lo largo de esos más de 30 días, pudimos observar las condiciones en las que se llevó a cabo este proceso, encontrando que no estaban a la altura de los estándares internacionales en materia de democracia. ¿Cuáles son las fallas más importantes que ustedes encontraron? Bien, para resumir quizá los hallazgos que tuvimos, en primer lugar está el registro de la ciudadanía, es decir, siempre se hace una campaña intensiva previo a las elecciones para que, por ejemplo, jóvenes que cumplen la mayoría de edad puedan registrarse, quienes se hayan cambiado de domicilio,
etcétera, etcétera. Esta fue pues muy breve, con menos puntos de contacto de la autoridad hacia la ciudadanía que en otras elecciones, y desde luego la falta de acreditación de residentes en el extranjero, que ha habido una importante migración venezolana y la gran mayoría de estos migrantes no pudieron ser incluidos en el listado final de votantes. Después está los registros de la oposición. Quien ganó las primarias no pudo ser registrada. Después la segunda persona que la oposición intentó registrar tampoco fue permitida de participar. Fue hasta la tercera ocasión que se pudo tener al candidato Edmundo González. Y finalmente, yo creo que lo más grave de todo esto fue la noche de la elección, donde la autoridad, a diferencia de otros procesos electorales, en donde rápidamente hacía públicas los resultados acta por acta de cada una de las mesas, de las 30,000 mesas que se instalaron, en este caso dio unos resultados que hasta ahora, hasta la fecha, pues no tenemos el desglose de cuáles son. Por lo tanto, pues no hay certeza de quién ganó ni de por cuánto ganó. Jorge, esta digamos, actitud del gobierno de Nicolás Maduro hace suponer que ganó la oposición. Da a entender que ganó la oposición, y además, si uno toma en cuenta las encuestas previas a las elecciones, la victoria se anticipaba como muy sustancial, inclusive en algunos casos hasta 40 puntos porcentuales. Entonces, lo que sucede el día de la elección, y ahí construyo sobre lo que ya dijo nuestro colega Patricio, ya se estaban tomando medidas que iban a entorpecer la elección. Como se dieron cuenta finalmente que eso no alcanzó el día de las elecciones, ellos empezaron a violar su propia ley electoral. Cuando se empiezan a cerrar los colegios electorales, no dejan que los testigos que tienen el derecho legal de estar presentes en el conteo de boletas y de actas se queden dentro de los colegios y no permiten que el público general, que también tiene derecho a estar ahí, entre. Entonces, se suceden ciertos hechos que terminan en un supuesto apagón, se dejan de transmitir las actas, inclusive Maduro le acusa a María Corina Machado de haber organizado un hackeo del sistema, y recién durante la madrugada del día siguiente se anuncia la victoria de Maduro con palabras que de por sí yo creo que son dignas de atención. Elvis Amoroso, que fue consejero legal de Maduro antes de ser el presidente del Consejo Nacional Electoral, dice que la elección da un resultado contundente e irremontable a favor de Nicolás Maduro. Es decir, usa un lenguaje absolutamente político para algo que debe ser jurídico. Entonces, yo creo que las elecciones efectivamente no fueron limpias. Poco a poco la oposición ha ido logrando recabar las actas, han logrado establecer qué sucedió realmente, y a ellos les sale un resultado bastante acorde con las elecciones previas. Ahora, la situación se pone muy difícil porque la gente, al ver lo que aparentemente es un fraude flagrante, sale a protestar y el gobierno empieza a reprimir de manera muy significativa. No sé si has leído hoy, el Tribunal Supremo de Justicia le citó para hoy a los 10 candidatos presidenciales para interrogarles sobre la cuestión electoral. Yo tengo mis dudas de que Edmundo González vaya a ir porque hay, digamos, se cierne sobre su cabeza la posibilidad de un arresto. Entonces uno se da cuenta de que rápidamente ellos están maniobrando con sus propias leyes, pero personalmente yo veo una intención total de no ceder y no entregar el poder. Patricio, el sistema electoral venezolano, entiendo que se sustenta sobre estas urnas electrónicas que emiten un certificado que entiendo también son inviolables, es decir, esos certificados difícilmente se puedan falsificar y esos certificados tienen que dar cuenta de los votos en cada mesa electoral. Eso es lo que hasta hoy la autoridad electoral venezolana no ha puesto
digamos, al escrutinio de la opinión pública y solamente se conocen algunos de estos documentos, pero que fueron subidos a las redes por la oposición venezolana. Así es, Luis. Y esa es una de las grandes contradicciones de la autoridad electoral que nos resulta preocupantes para el Carter Center. Es decir, si la autoridad electoral tiene en su posesión cerca del 80%, como lo señaló el presidente Amoroso hacia el domingo en la noche, ¿por qué no da a conocer ese 80%? Eso no se puede explicar. En segundo lugar, tampoco se puede explicar si no tienen la totalidad de las actas computadas y contadas, no pueden pronunciarse sobre un ganador, porque es un principio fundamental en cualquier sistema electoral y cualquier sistema democrático que todos los votos son contados previo a que la autoridad se pronuncie. Pero en efecto, estas máquinas producen un certificado que es prácticamente inviolable. Está hecho a base de un hash, que son unos códigos alfanuméricos basados en claves realizadas por representantes de la oposición, del partido oficialista y de la propia autoridad electoral, de tal suerte que son muy robustos y precisamente estas actas que ha dado a conocer la oposición pueden ser perfectamente contrastables con las que tiene el CNE para otorgar certeza al proceso. De nuevo, eso es lo que no se ha dado. Y adicionalmente, Luis, es importante señalar que decenas de miles de venezolanos, la propia noche de la elección, estuvieron presentes en estas verificaciones ciudadanas y ellos tienen, pues apuntaron seguramente en un cuaderno, con pluma o con lápiz, los resultados que ellos vieron de los comprobantes físicos que emiten también estas máquinas. Entonces, la verdad es que con voluntad y con un principio de certeza y de transparencia, podríamos estar en posibilidad de recrear cuál fue el resultado de las elecciones, pero desgraciadamente eso pues no se ha dado a conocer por parte de la autoridad. Cuando ellos hablaban de tener ya certeza del resultado después de haber hecho el escrutinio del 80% de las actas, es decir, faltaba un 20% y los datos daban, o los guarismos le daban un 51% al oficialismo y un 44% a la oposición, también hay allí una trampa matemática porque la cantidad de votos no escrutados es muy superior a la supuesta diferencia que había en ese momento. Así es, Luis. En efecto, si como señala el presidente Amoroso, ellos veían una participación del 60% de un padrón de alrededor de 21 millones, la diferencia entre lo que faltaba de computar según ellos para hacer la proyección, y ahí es importante señalar que la propia ley electoral venezolana señala que el tribunal no puede hacer una proyección hasta que vea una tendencia irreversible. Así lo dice la ley. Pero en efecto es imposible matemáticamente tener una tendencia irreversible cuando la cantidad de votos por contar es mayor a la diferencia de votos que hay entre el primero y segundo lugar con las cifras del CNE. Entonces, en efecto, no puede haber para hacer una proyección, pero desde luego que para hacer una declaración y pronunciarse se tiene que contar el 100%, no el 80%, no el 90%, no el 95%, el 100% de los votos, porque es el derecho de cada uno de los venezolanos que participó en la contienda. Jorge, ¿y ahora es la política de los hechos consumados? Hay que recordar el contexto geopolítico sobre el cual estamos analizando. Venezuela tiene tres tipos de aliados. Tiene aliados, llamémosle simpatizantes, pero no fanáticos, que son los casos de México, Colombia y Brasil. Tiene aliados más fuertes en la región, como son Nicaragua, Bolivia. Y después tiene aliados que son bastante más preocupantes, que son Rusia, China, Irán y Cuba, que fueron los primeros en felicitar. Entonces, aquí nos encontramos ante una interrogante. Si Maduro se sigue cerrando
abrir los resultados de las actas y el país se comienza a aislar. Hay que recordar que ya Estados Unidos reconoce como presidente a González Urrutia, no a Maduro. ¿Qué va a pasar con ese apoyo ruso, chino, iraní, cubano? Ya de hecho los cubanos tienen una presencia muy sustancial ahí infiltrando el sector militar. ¿Qué puede pasar en términos, por ejemplo, de presencia militar de estos países y cómo puede reaccionar Estados Unidos? Es decir, es un contexto complejo. No tengo personalmente dudas de que si Maduro se siente acorralado, él va a permitir ese tipo de presencia y a la vez eso nos trae una interrogante sobre cómo va a reaccionar Estados Unidos. Tenemos un solo antecedente que fue el de Cuba en el año 62. Entonces, Maduro juega con eso y sobre todo juega con la ambigüedad de los grandes vecinos que tienen, que son los que yo mencioné, Colombia, México y Brasil, que a la vez tienen, sobre todo Brasil y Colombia, un problema migratorio enorme con los venezolanos, más de 3 millones de venezolanos entre ambos, y ellos probablemente van a tratar de encontrar algún tipo de solución salomónica, pero yo no creo que Maduro acepte absolutamente nada que coarte su poder y el de su sector. Ahí está la cuestión. Yo creo que Maduro no solamente va a jugar a la política de los hechos consumados, sino que va a profundizar este proceso y lo va a volver mucho más represivo y mucho más aislacionista. ¿Una cubanización de Venezuela? Venezuela ha estado en proceso de cubanización ya por décadas. Lo que sucede es que yo creo que va a suceder probablemente lo que pasó después del fallido golpe de Estado contra Chávez en el año 2002, donde Chávez se radicaliza mucho más. Lo que él probablemente haga es lo que él de hecho amenazó. Él dijo, si me obligan voy a hacer una nueva revolución. ¿Cuál puede ser la nueva revolución? Y sencillamente una profundización de la represión, de los controles sobre la población, del encarcelamiento de opositores o de la gente común que simplemente protesta pacíficamente. Yo creo que en este momento lo que estamos viendo es una trayectoria hacia ese camino. Patricio, para no robarte más tiempo, ustedes tienen una experiencia enorme, bueno, han estado en una cantidad de elecciones. Esto, digamos, se rompe con los esquemas de lo que vieron hasta ahora, primero. Y segundo, de acuerdo con tu experiencia, esto solamente puede cambiar porque los venezolanos, digamos, por decirlo de alguna manera, tomen las riendas, es decir, salgan a la calle y eso genera algún cambio. Sí, Luis, nos parece muy sorprendente lo que ocurrió en Venezuela, porque no se trata de un país que carezca de las herramientas para organizar una elección democrática. Al contrario, existe una autoridad electoral robusta técnicamente, económicamente, y entonces por eso sorprende más que el desenlace de la elección sea como ha sido. Para el Centro Carter, desde luego que no es una elección que se dio bajo los estándares democráticos, y entonces pues la validez de esta no puede darse. Llamamos también desde el Centro Carter, y así lo hicimos en nuestro comunicado, precisamente a que se concluya este procedimiento. Todavía nos parece que queda una instancia, aunque es muy pequeña, muy breve, no hay demasiadas esperanzas, pero esperemos que el tribunal pueda contar con los elementos que no cuentan los venezolanos, es decir, que se le entregue al tribunal el 100% de las actas, se pueda pronunciar y que se pueda pronunciar cualitativamente por cómo ocurrieron las elecciones. Todavía existe esa esperanza y mientras tanto lo que se hace es un llamado a la paz y sobre todo a no reprimir estas manifestaciones de la oposición que hasta donde tenemos entendido son pacíficas, y entonces el llamado es precisamente a mantener las cosas sin represión, sin detenidos, para que se pueda pronunciar finalmente y a partir de que ya sea jurídicamente una instancia cerrada, pues tomar las decisiones que se tengan que tomar posteriormente. Patricio, mis respetos, muchísimas gracias. Gracias, Luis, con mucho gusto, que estén muy bien.
Patricio Vallado, subjefe de la misión electoral del Centro Carter que estuvo en Venezuela. Jorge, estamos viviendo una situación que no pensamos que se iba a dar, o sea, que en el continente tengamos otra vez situaciones como la que se da en Venezuela. Es una situación de hecho, creo que vamos a tener una dictadura mucho más sólida probablemente. Bueno, tenemos lo que está pasando en Nicaragua. Cuba increíblemente sigue prácticamente en la misma situación. Los Castro han llegado al poder y la cosa sigue allí. ¿Esto significa que hoy es imposible predecir lo que puede pasar en la región? O sea, puede haber Venezuela hace 30 años era una democracia que nadie suponía jamás que podía ser lo que es hoy. Así es, Venezuela irónicamente era la antorcha llameante del progreso y de la libertad. Y por cierto, cuando nosotros estuvimos bajo un régimen militar, muchos paraguayos fueron acogidos por Venezuela, como lo fueron también personas de Chile, de Argentina y otros países que pasaron por procesos autoritarios. Lo que vemos en Venezuela yo creo que es un muy preocupante aviso de lo que puede suceder. Es muy importante recordar que Chávez llegó al poder por las urnas, es decir, ellos no toman el poder como el caso de los Castro por medio de una revolución. Yo recuerdo que cuando Chávez estaba todavía en campaña en el año 98, yo hablaba con varios venezolanos y me decían, peor de lo que estamos no podemos estar, por la Cuarta República, el sistema político anterior. Yo les decía, siempre se puede estar peor, es una trampa votarla cualquiera pensando que uno no puede retroceder. Y eso es lo que ha pasado. Yo creo que nosotros vamos todavía a ver atisbos de dictadura en más de un país. Hay que ver cómo sigue la trayectoria de Bolivia. Bolivia está en una crisis económica creciente. Hay una escisión dentro del partido MAS entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, que puede terminar, digamos, en un enfrentamiento importante. No sabemos cómo van a comportarse los gobernantes, por ejemplo, de Honduras, que también son simpatizantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela, etc. Y es un riesgo que corremos, sobre todo la destrucción sistemática de los mecanismos institucionales una vez que suben por las urnas. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué mueren las democracias? El autor principal es Levitsky, un profesor de Harvard, donde él justamente hace ese argumento. Suben, digamos, por la vía electoral y desde que suben empiezan a bombardear todo el sistema institucional del país hasta que lo que queda es un cascarón. Entonces tenemos una suerte de democracia vacía que lo único que mantiene es el rito electoral, pero no hay una verdadera democracia adentro. Ese yo creo que es un riesgo muy importante en la región y me parece también importante mirar lo que ha sucedido con los resultados de las encuestas Latino Barómetro en las últimas, por lo menos los últimos 20 años, donde cada vez más los ciudadanos expresaban descontento con la democracia y una eventual simpatía hacia una dictadura si ella resolviera los problemas. Eso es muy preocupante porque si el propio pueblo empieza a pedir gobernantes autoritarios con el argumento de que ellos sí van a resolver los problemas sociales y económicos que hay, vamos a ver muchos casos más como este, Luis. ¿Paraguay no está ajeno a esto? Yo creo que en Paraguay tenemos que ser, acá siempre se dice que somos el cementerio de las teorías, yo creo que hay que ser vigilantes. Nosotros ya tuvimos una experiencia con un outsider, en el caso de Paraguayo Cubas, con un discurso violento, un discurso de intolerancia y prácticamente llevando su campaña por redes sociales, estuvo a punto de ser el segundo mayor votado de las elecciones. Entonces, tenemos que estar vigilantes y muy importante, desde el rol que a cada uno le corresponda, hay que tratar de educar a la gente en lo cívico. Nosotros no podemos sencillamente resignarnos a lo que nos está pasando y que puede llevar que el descontento de la gente haga aparecer a un tirano en potencia y una vez que esta persona suba, haga lo mismo que ha sucedido en estos países que mencionamos. Una cuestión final. La posición de Estados Unidos con respecto a Venezuela, ¿va a depender del resultado de las elecciones? Estados Unidos ya reconoció al candidato opositor como presidente electo.
No sé hasta qué punto esa sea la mejor política en este momento. Primero porque desde Latinoamérica se puede ver como un intento de injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Hay que recordar que hay países, no fue nuestro caso, pero hay países que históricamente sufrieron determinados inconvenientes con los Estados Unidos. Le deja una situación difícil al presidente que venga, que va a tener que tomar decisiones muy complicadas. Lo primero que yo creo que va a suceder es que, dado que Estados Unidos ya reconoce a Edmundo González Urrutia, Estados Unidos va a reaplicar las sanciones que levantó gracias a los acuerdos de Barbados del 2023, donde entre otras cosas se acordó tener estas elecciones que acaban de suceder. Yo creo que la primera reacción de Estados Unidos va a pasar por ahí y Venezuela va a sufrir otra espiral económica y social probablemente más grave que la que ya tienen. Jorge, muchísimas gracias. Un placer. El tema de la semana. Iván, vamos contigo. Muy buenas noches, Luis. Un saludo a toda la audiencia de Políticamente Incorrecto. Y efectivamente, el tema político internacional que ha marcado la agenda de la semana es lo que ha ocurrido en Venezuela, en donde una vez más hay serias, fuertes, graves denuncias de fraude contra el dictador Nicolás Maduro. A continuación, queremos mostrar apenas una parte de lo que viven los venezolanos en uno de los mayores centros de tortura en Caracas. Estamos hablando del helicoide. ¿De qué se trata? Les vamos a contar en el siguiente material y además el testimonio de los venezolanos que han buscado refugio en Paraguay. El helicoide es un centro comercial que se convirtió en una cárcel, que es considerada el mayor centro de torturas de Venezuela. El centro comercial nunca abrió sus puertas. El proyecto tuvo problemas de financiamiento y la construcción se detuvo. En el año 1982, el destino del helicoide se selló al convertirse en la sede del organismo de seguridad del gobierno venezolano, conocido en la actualidad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Hoy es un lugar que infunde miedo. Allí están detenidos criminales y presos políticos. Muchos llegaron ahí tras las protestas masivas en contra del gobierno del dictador Nicolás Maduro. No teníamos luz en la celda, éramos 6 personas y no había luz. Nada más teníamos un bombillo en el baño y únicamente alumbraba el baño. Luego llegaron 9 personas más y duramos 2 meses y medio sin luz. Habían cucarachas por doquier. Como no había agua, la poceta se llenaba de heces. Hacíamos nuestras necesidades en la bandeja donde nos daban la comida. Tuvimos que ingeniárnosla para sobrevivir. Esta es solo una muestra de las enormes violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, acusado una vez más de un enorme fraude electoral que le permitirá permanecer en el poder por 6 años más, llegando a 18 años desde la desaparición de su mentor, Hugo Chávez. El régimen ha provocado el éxodo de más de 7 millones de venezolanos. Miles de ellos llegaron también a nuestro país y esta semana se hicieron sentir en las calles manifestándose contra el fraude de Maduro. 25 años de dictadura, 25 años de desidia, 25 años de destrucción masiva a todas las instituciones, a todos los poderes. Allá no existe poderes independientes, es uno solo, es el poder de la dictadura. Por tal motivo, nosotros estamos acá, hoy, acá en Paraguay, diciéndole al mundo entero de que lo que ustedes pensaban, lo que ustedes creían, aquí estamos nosotros justamente mencionándole de que era verdad lo que nosotros decimos y que en Venezuela es una dictadura. Necesitamos nuestro pueblo libre, queremos volver a nuestra casa, queremos que nuestros hijos vean a sus abuelos, que mi hija no tenga que, mi familia la vea crecer por videollamada, ella necesita volver a su país. Maduro, entrega el poder, vete con toda la plata, con todo lo que te robaste, pero entrega el Venezuela, necesita democracia libre, Venezuela, queremos una Venezuela libre. Yo le pido a todas las autoridades que no ven de Paraguay, de todo el mundo, en el nombre de Jesús se lo pido, que ayuden a Venezuela, que Venezuela los necesita. Mi hija tiene 5 años. Ya nació en Paraguay.
No, ella se vino a Paraguay, nació en Venezuela. Y estamos aquí, primero se críe nuevamente en su país. Sí, Venezuela es un país bello, lo que nos sirve es el gobierno. Anhelamos estar en nuestra tierra, nosotros no salimos porque quisimos, nosotros salimos porque nos obligaron. Tengo 25 años, 4 años fuera de mi país, salí solo porque lastimosamente nuestro futuro nos lo están robando el gobierno. Es mentira, Venezuela no se ha arreglado, Venezuela necesita un cambio y ese cambio lo trajo María Corina con el Mundo González. 4 años solos fuera en el extranjero con ganas de volver a mi tierra y ver a mi familia. Mi familia está encerrada en su casa sin poder hacer nada porque el narcocorrupto gobierno que tenemos lastimosamente tiene a colectivos armados que son paramilitares, delincuentes armados, amedrentando a la gente. Yo como joven de 25 años en el 2017 salí a manifestar, me tuve que ir del país, lastimosamente porque vi como compañeros los mataron, mis propios ojos vi como compañeros los mataron. Pienso en mi familia porque mi familia está allá en Venezuela, lo único que quiero es estar con ellos apoyándole en este momento y me siento con las manos atadas aquí en Paraguay, que es un país que nos ha prestado mucha mano, la mano amiga. Me siento con las manos apretadas, no poder hacer nada y me encantaría estar allá por lo menos para cuidar a mi hermana, a mi sobrino y a mis tías y mis primos. No podemos, esta es la única forma de que podamos hacer una voz y se escuche en otros lados. Me encantaría volver a mi país, quiero conocer la Venezuela que me dijo mi mamá, quiero ver a mi abuela, quiero ver a mi familia, a mis primos, extraño mi vida en Venezuela. Me siento... Yo vine aquí desde 6 años, llevo 6 a 5 años aquí, extraño mucho mi país. Nosotros entramos por Ciudad del Este, llegamos de Brasil, cruzamos por Brasil y yo le dije al colectivo de Nuestra Señora de la Asunción que si me permitía venir gratis porque no tenía más dinero, que solo tenía $20, que yo limpiaba el colectivo, que yo veía lo que hacía, pero que no tenía para darle de comer a él cuando llegáramos. Y como todos paraguayos me dieron de comer porque no habíamos comido nada, teníamos 4 días de viaje. Los venezolanos siguen resistiendo en su país y en todo el mundo, reclamando con fuerza y esperando el apoyo de toda la comunidad internacional, esperando que algún día puedan volver a recuperar la libertad.